Hola a todos, soy el juez Andrew Napolitano aquí para Judging Freedom. Hoy es miércoles 24 de diciembre, la víspera de Navidad. Nos acompaña ahora el coronel Lawrence Wilkerson. Coronel Larry, es un verdadero placer tenerle aquí, mi querido amigo. Muchas gracias por habernos dedicado su tiempo. Siempre es un verdadero placer conversar contigo. Hemos tenido muchísimas de estas maravillosas conversaciones a lo largo de este último año. Me gustaría su opinión, coronel, sobre las sanciones de la Unión Europea contra el coronel Jacques Beau, un militar y de inteligencia suizo, un veterano de muy alta estima porque tuvo la osadía de citar al ex portavoz principal de Volodymyr Zelensky, quien estaba opinando sobre el verdadero estado de la operación militar especial en Ucrania. Muchos de nosotros, como se podrán imaginar, hemos estado conversando sobre eso tanto aquí en Europa como también aquí. Parte del grupo lo conoce muy bien. Yo no lo conozco personalmente, pero sí estoy al tanto de su trabajo y es completamente descabellado. Y es una clara demostración a pequeña escala, si lo quieres ver así, pero no por ello deja de ser sumamente doloroso para él, estoy completamente seguro, de cuán paranoicos y temerosos se han vuelto los europeos, especialmente figuras políticas como Merz, Starmer, Macron, Rutte y tantos otros, quienes están viendo cómo sus puestos de trabajo se están literalmente evaporando ante sus propios ojos. Y no saben qué hacer, no encuentran otra opción más que reaccionar de esa manera. Y al reaccionar de esa forma, terminan hiriendo a individuos como Jacques. Fue precisamente en la misma semana en que el coronel Boe fue objeto de sanciones y estas medidas. O sea, ni siquiera puede ir al supermercado a comprar un simple galón de leche, a menos que por casualidad tenga dinero en efectivo en su bolsillo. Si llega a salir de la Unión Europea, le será imposible regresar. Ayer pregunté, ¿acaso tiene pasaporte suizo? Me imagino que sí. Y la persona que lo conoce bastante bien me dijo, sí, lo tiene. Yo dije, bueno, ¿por qué? ¿Por qué no puede apelar al gobierno suizo para que honre su pasaporte y le permita regresar a Suiza y así salir del camino de estos idiotas? Sabes, Suiza se ha sometido y se ha hecho la muerta desde, lamento traer estos recuerdos, coronel, el George W. La administración Bush intimidó por completo y de forma brutal al sistema bancario suizo y ellos no han hecho absolutamente nada por el coronel Boe y él dedicó toda su vida, toda su carrera profesional a la seguridad de Suiza. Pero la misma semana en que la Unión Europea le hizo esto, Keir Starmer, el primer ministro británico, apareció en el pleno de la Cámara de los Comunes y amenazó públicamente a un oligarca ruso que se vio obligado a vender su participación en un equipo británico de fútbol, como le llaman. Bueno, que si él no les entrega el dinero de su cuenta bancaria para que se lo den al mayor ladrón de toda Europa, Volodymyr Zelensky, entonces simplemente se lo quitarán. Así que, en mi opinión, tienes toda la razón. Están en una situación de extrema desesperación y están recurriendo a un tipo de comportamiento que, si lo llevara a cabo cualquier otra persona que no fuera una entidad gubernamental, la procesarían legalmente por ello. ¿Van a robar 100 millones de libras esterlinas de la cuenta bancaria personal de un individuo? Cuando miro a Starmer, me viene a la mente esa vieja canción que conoces. Creo que la cantaban The Monkees o quizás Herman's Hermits, esa de Enrique O'Connell, Yo Soy, Yo Soy. Sí, Enrique O'Connell, Yo Soy. Starmer, él es. Sí. Él está destruyendo todo lo que se suponía que Gran Bretaña debía ser. Bueno, ¿qué estamos haciendo en el Caribe? Pero lo mismo. Todo lo que Gran Bretaña se suponía que debía sentir sobre lo que podríamos llamar los derechos de su gente, ya no les importan, y estoy escuchando a gente que conozco bien en Londres. He estado allí cada año durante casi 30 años, tengo muchos amigos allí, que es verdaderamente draconiano. Vaya pausa, coronel Wilkerson. ¿Cuál cree usted que es el fundamento, la razón principal de ese miedo tan maníaco y fanático que las élites europeas parecen sentir hacia el presidente Putin? Bueno, en primer lugar, es algo que ellos pensaron que iba a ser una fuente inagotable de ingresos por el resto de sus vidas naturales. Político, sino biológico. Y con eso me refiero a que creyeron que podrían aferrarse al imperio, a sus faldas, si se quiere. Y a través de eso poder vivir de la manera que ellos quisieran vivir y que ellos mismos eligieron. Y todavía estoy tratando de entender
exactamente cómo fue que esto sucedió, porque ciertamente no fue el caso con el liderazgo con el que tratamos a principios de los 90. Y hasta cierto punto con la que empezamos a lidiar a principios de los años 2000, aunque ya había cambiado notablemente. Y ese liderazgo tiene una rusofobia de Estado y ahora la ha convertido en una herramienta política de la que no pueden deshacerse. Han generado la herramienta, la han puesto en efecto y en movimiento y no pueden descartarla. Son como dictadores que cabalgan sobre un tigre, ¿sabes? No pueden simplemente dar marcha atrás a lo que han creado, pero lo que han creado es un espantajo en Rusia y esa es la única forma en que creen que pueden sobrevivir, es aumentando esa amenaza, haciéndola parecer absolutamente draconiana y logrando que su gente lo acepte y haciéndoles pagar el 5% de su PIB también. Sí, así que gracias al primer ministro de Bélgica, apoyado por el primer ministro de Hungría, la señora von der Leyen y su séquito fueron impedidos de incautar las cuentas bancarias rusas en los bancos belgas. Entiendo, según nuestro amigo Gilbert Doctor, sin embargo, que en el último minuto el presidente Macron se opuso a esto después de haberlo apoyado durante la mayor parte del tiempo previo a que sucediera. Pero bueno, al final no ocurrió. Pero en lugar de eso, los países europeos están reuniendo con dificultad un paquete de ayuda financiera de 100.000 millones de euros para prestárselos a Zelensky. Los términos del préstamo son que se reembolsará cuando Rusia pierda y cuando, esto es ridículo, Rusia pague reparaciones por los daños causados por la operación militar especial. ¿Qué banco en cualquier parte de Europa aceptaría una promesa así como única condición para realizar un pago o reembolso? Alguien tiene que poner su firma en la línea de puntos. Quizás el mismo banco, el mismo que tendrá que lidiar con Scott Bessent en la primera semana de nuevo año, Pause, cuando se encuentre frente a una deuda de $3 billones que absolutamente nadie en el mundo está dispuesto a adquirir, Pause. Y por si fuera poco, el único país en todo el planeta capaz de comprarla es precisamente China, Pause. Pero volviendo ahora a tu pregunta inicial sobre el presidente Macron. Entiendo que recibió una sesión informativa bastante completa y Macron comprendió lo horrible que sería establecer un precedente así, tan horrible como el precedente que sentamos con nuestro Biden. Y luego Trump profundizó las sanciones contra Rusia. Estas no son cosas que las grandes potencias deseen hacerse unas a otras y ciertamente uno no quiere utilizar el sistema bancario para lograrlo. Y Macron se echó para atrás porque se dio cuenta de que ese no era un precedente que él quisiera sentar. Bueno, le voy a hacer reír un poquito. Nuestros amigos de Russia Today han preparado una divertidísima parodia navideña que se burla de la Unión Europea. Chris, pon el número 1. Eso está muy bien. Quiero decir, realmente es muy acertado. No sé de dónde sacaron a esos actores para interpretar a von der Leyen y Zelensky, pero hicieron un trabajo magnífico. Excelente trabajo. También estuve pensando todo el tiempo en un amigo mío en Moscú que me estaba contando algunas cosas, que yo le daría la vuelta a eso si se estuviera reproduciendo en Moscú, diciendo, todo esto es gracias a Putin. Tenemos un Producto Interno Bruto excelente. Tenemos una economía fantástica, tenemos calles muy limpias, tenemos lugares seguros a los que ir, tenemos cosas maravillosas que hacer. Todo es gracias a Putin.
Ya se me nota la edad que tengo. Chris me lo recuerda, no hay ningún actor ni ningún artista en absoluto en eso. Fue todo completamente... Sí, claro. Esa era ella, creo. Pensé que era ella y solo le estaban, ¿sabes?, poniendo las palabras en la boca y tú no prestabas atención, así que no reconociste los labios y las palabras estaban sincronizadas. Alguna computadora lo elaboró, todo el asunto. Esto es algo que una computadora no pudo haber diseñado. Las últimas amenazas de Donald Trump y su más reciente impulso de adquisición. Observen la sonrisa en el rostro de su secretario de Defensa, quien se autodenomina el secretario de Guerra. Chris pone el número 3. Necesitamos Groenlandia para la protección nacional. Tienen una población muy pequeña. Y no sé, dicen Dinamarca, pero Dinamarca no ha gastado dinero, no tienen protección militar. Dicen que Dinamarca estuvo allí hace 300 años o algo con un barco. Bueno, nosotros también estuvimos allí con barcos, estoy seguro. Así que tendremos que resolverlo todo. Pero él sentía con mucha fuerza que lo necesitamos para la seguridad. Necesitamos Groenlandia para la seguridad nacional, no por los minerales. Tenemos tantos sitios para minerales, petróleo y más. Tenemos más petróleo que cualquier otro país en el mundo. Necesitamos Groenlandia para nuestra seguridad nacional y si le echas un vistazo a Groenlandia, si recorres la costa de arriba abajo, verás barcos rusos y chinos por todas partes. La necesitamos para nuestra seguridad nacional, tenemos que tenerla. ¿Sabe de qué está hablando, coronel? No creo que tenga ni la más mínima idea de lo que está hablando. Hace 300 años estábamos haciendo algo en Groenlandia. ¿300? Me pregunto quién habrá sido. ¿Quién en realidad pudo haber sido? ¿Los tataranietos de Cristóbal Colón? Bisnietos, los vikingos. Quiero decir, él es simplemente una receta para el desastre cada vez que abre la boca. Nunca sabes lo que va a decir. Tiene razón en algunas de las cosas que ha dicho y va a empezar a ver eso con más frecuencia. Putin ya le está pagando con la misma moneda y Xi Jinping también lo hará. Van a desplegar embarcaciones a lo largo y ancho de toda la costa atlántica, así como en el Caribe y en otras regiones. Es su manera de demostrarle que cuando él hizo lo que hizo en Ucrania, es decir, tanto Biden como Trump, nosotros, los Estados Unidos y la OTAN, podemos devolverte el golpe con la misma moneda y de hecho así lo haremos. Nuestro amigo y colega Larry Johnson, y esto en realidad se relaciona con lo que mencionaste antes sobre la necesidad de Scott Bessent de dinero en efectivo y el único lugar disponible para obtenerlo es China. China no va a comprar nuestra deuda. China está vendiendo nuestra deuda, lo que va a aumentar los tipos de interés de Scott Bessent, lo que significa que el gobierno estadounidense, una vez más, tendrá que pedir dinero prestado para pagar los intereses del dinero que ya ha pedido prestado. En parte porque el último barco que incautaron en el Caribe contenía 1.9 millones de barriles de petróleo comprados y pagados por China. Por supuesto. ¿Se han vuelto completamente locos, tío Larry? ¿Tienen la más mínima idea de qué demonios están haciendo? Están locos. Y él, aquí está el punto que Bessent creo entiende. No lo conozco personalmente, pero sí lo he escuchado. Y creo que él comprende esto. No estoy seguro de que se le vaya a dar la suficiente libertad o el margen para poder actuar al respecto. Pero es absolutamente indispensable que se llegue a un acuerdo entre Pekín y Washington. Y ese acuerdo tiene que basarse en la premisa de que coexistiremos, literalmente. Y que Pekín en realidad no desea nuestro colapso total. Y creo que es un argumento válido para Xi Jinping porque él tampoco quiere que colapsemos por completo. Le causaría todo tipo de problemas a él si nosotros simplemente nos derrumbáramos del todo. Así que el plan es entrar e iniciar esta discusión y encauzarla de forma positiva, de una manera que yo llamo ganar-ganar, porque es la única forma de salir de esto. Son las únicas personas en el mundo que tienen el dinero para hacer esto de la manera en que debe hacerse, para que no nos veamos abrumados y literalmente arruinados en cuanto a nuestra situación fiscal. Bueno. Y es que el negocio del petróleo, Trump no entiende el negocio del petróleo. Él sencillamente no lo entiende en absoluto. Me encantaría arrastrarlo al juego de guerra de distribución de petróleo de 2009, o esencialmente la simulación que llevamos a cabo en Beijing, con la participación de la mayoría de los países del mundo interesados, desde Japón hasta Rusia, y Lloyds de Londres y Marad y otros profesionales del derecho, con respecto al ámbito internacional y su legislación. Mira, no puedes escapar de esto. Es ineludible. Todo el mundo necesita petróleo. Punto. Todo el mundo necesita petróleo. Y cuando empiezas a manipular esto como lo estamos haciendo ahora y eres un criminal en ese sistema, ¿qué es lo que eres?
El 60-70% del mundo piensa ahora que se están cortando la garganta. Así que Scott necesita ir a Beijing y de rodillas llevar rodilleras consigo y empezar a hablar con Xi Jinping seriamente. De lo contrario, los estadounidenses verán un desastre. Aquí tenemos al criminal confesando todos sus crímenes. Chris, pon el corte número 9. ¿Qué vamos a hacer con todo el petróleo que tenemos? ¿Qué vas a hacer con qué? El petróleo que ha sido incautado. Estados Unidos incautó 1.9 millones de barriles de petróleo el 10 de diciembre. Nos lo vamos a quedar. Nos lo quedamos. ¿Qué haremos? ¿Lo vendemos o a reservas estratégicas? Tal vez lo vendamos, tal vez lo conservemos, tal vez lo usemos en las reservas estratégicas. Nos lo quedamos. También nos quedamos con los barcos. Bueno, si eso no es piratería en alta mar, y si debido a la naturaleza tan esencial del petróleo, de la que él tan elocuentemente nos habló, para la propia existencia humana, no es un crimen de guerra, entonces no sé qué lo es. Piratería en alta mar. Me encanta esa parte de que se queden con el barco. Hay una buena razón para hacer eso, Donald, porque no podemos construir ninguno más. Sí, exacto. Pero, de verdad, esto no se lo inventa nadie, juez. Nos encontramos en un punto verdaderamente crucial en este momento y estamos siendo dirigidos por un individuo que no solo demuestra una flagrante incompetencia día tras día en cada faceta del pensamiento estratégico y la formulación de políticas, sino que además es profundamente incompetente en relación con el asunto más trascendental que tenemos ante nosotros en este preciso momento, un tema en el que él mismo se jacta de ser un experto. Y eso precisamente es la deuda. Bueno, aquí está su homólogo, quien está diciendo que Rusia y Europa deberían unir sus fuerzas comerciales, trabajar juntos y así poder observar si el presidente Donald Trump finalmente les presta la debida atención, el presidente Putin. Y si uniéramos nuestros esfuerzos con los países europeos, con Rusia y con las naciones de Europa, nuestro Producto Interno Bruto conjunto sería más alto que el de Estados Unidos. Por supuesto, todo esto es puramente teórico, pero es bastante obvio. El hecho es bastante evidente que al unificar y complementar nuestras habilidades, prosperaremos en lugar de luchar entre nosotros, como lo están haciendo ustedes. Usted es el adulto, el sensato de la situación, coronel. Es muy interesante escuchar eso que dices, porque siempre he albergado la secreta sospecha de que una de las razones por las que Europa adoptó la postura que tomó inmediatamente a mediados de la primera administración Bush, George W. La administración Bush fue porque había pensadores allí que se dieron cuenta de que si lograban eso serían mucho más poderosos, incluso superando posiblemente a China. Porque, verás, contabas con este Producto Interno Bruto de 22 billones de dólares en Europa y también tenías un PIB bastante considerable en Rusia. Si incorporas a Rusia a Europa, entonces él tiene razón, probablemente vas a tener el PIB más grande del mundo. Al mismo tiempo, les preocupaba lo que eso significaba para la alianza y lo que eso significaba para su relación, la relación transatlántica. Y las personas que prevalecieron fueron las que apostaron por eso en lugar de apostar por la unidad. Y al hacer eso, desarrollaron esta campaña de propaganda para crear rusofobia en toda Europa. Y acabamos de darnos cuenta. Así que ambos tenemos campañas de rusofobia que pintan a Rusia tal como es. Video lo mostraba. Pintan a Rusia como el gran coco del mundo. Amenazas a Maduro, amenazas de apoderarse de Groenlandia, amenazas al presidente de Colombia, asesinatos en alta mar, robando petroleros y apropiándose de su contenido. ¿Acaso Donald Trump se comporta como si realmente creyera que tiene una licencia para matar? Esa sería una manera de describirlo. Creo que se comporta como si creyera que está sentado sobre Enrique Guaya otra vez, el imperio más grande del mundo al que nadie puede hacerle frente. Nadie puede hacer ningún tipo de mella en su solidez y en sus defensas cuando en realidad está sentado sobre un tigre de papel. Un tigre de papel cuya debilidad va a descubrir la profundidad de su debilidad si hace cualquiera de estas cosas que nos están amenazando ahora mismo en esta temporada navideña, lo que incluye una guerra con Irán, porque Bebe está empeñado en que ahora mismo Estados Unidos haga todo el trabajo pesado por él con respecto a Irán. Con Venezuela posiblemente, y también estamos viendo que la situación en Europa se está saliendo de control si los europeos siguen metiendo los dedos en los ojos de Putin.
¿A dónde van a ir las conversaciones de Witkoff, Kushner, Dmitriev? Es decir, ¿de qué van a hablar? Las exigencias rusas no han cambiado ni un ápice. No hay absolutamente nada que negociar. Creo que existe una conciencia de eso en ese grupo. Creo que han llegado a esa comprensión. Y lo que están haciendo ahora es intentar averiguar cómo venderlo, no solo venderlo al mundo, sino venderlo al pueblo estadounidense en términos de la fuerza política del grupo MAGA de Trump. Y cómo venderlo a los europeos, si es que quieren venderlo a los europeos. Y también, ¿cuál es la estrategia para contrarrestar a los europeos cuando se den cuenta de que vamos muy en serio y hemos cerrado un acuerdo? Coronel, aquí tenemos un clip bastante interesante de un estadounidense que está hablando en italiano. Usted sabrá de quién se trata en cuanto lo vea, sugiriendo una tregua mundial de 24 horas para el día de Navidad, similar a la que tuvimos en la Primera Guerra Mundial, cuando soldados estadounidenses y alemanes se sentaron y cenaron juntos. Chris. Una vez más dirijo este ferviente llamado a todas las personas de buena voluntad en el mundo entero para que observen, al menos durante la jornada del nacimiento de nuestro Salvador, un día de paz y concordia. Quizás nos escuchen y logremos tener 24 horas, un día de paz en todo el mundo. Muchas gracias. El Papa originario de Chicago. Sí, estoy totalmente a favor. Me encanta su italiano, de verdad sonaba como un nativo. Sí. Pero sabes, eso es un gesto maravilloso, pero la lucha simplemente volverá a empezar justo después. Sí, creo que tiene razón. Coronel, creo que sabes que el fin de semana pasado superamos el umbral de los 100 millones de dólares. Ojalá fueran dólares, de 100 millones de reproducciones. Gracias en gran parte a todas tus maravillosas conversaciones con nosotros. Espero de verdad que podamos continuarlas en el año nuevo. Estoy profundamente agradecido por haberme permitido besarte en la cabeza. Estoy profundamente agradecido por nuestra colaboración profesional y por nuestra amistad personal. Y estoy muy agradecido a nuestros amigos mutuos que nos unieron, que nos juntaron. Muchas gracias, coronel. Feliz Navidad para usted y para toda su familia. Gracias, y le deseo exactamente lo mismo. Y Gracias. Bueno, ojalá que el año nuevo sea al menos un poco más llevadero. Sí, claro.